Cada noche es una oportunidad perfecta para acercarte a Dios y descansar en su protección. Cuando la oscuridad cubre todo y el mundo se silencia, su presencia se vuelve aún más clara y cercana. No es un momento cualquiera, es el instante en que tu alma puede soltar el peso del día, respirar profundo y confiar en que estás en manos seguras. Al orar antes de dormir, siembras paz, fe y esperanza en tu corazón. Permites que Dios sea quien guarde tu mente, tu hogar y tu descanso. Si estás aquí, no es casualidad. Dios quiere recordarte que nunca duermes solo. Él vela por ti. Escríbelo en los comentarios con fe. Mi noche está en las manos de Dios. Y si este mensaje toca tu corazón, te invito a suscribirte al canal y darle like al video para que más personas reciban esta palabra de bendición. Juntos, sigamos construyendo un espacio donde la fe se fortalezca y el alma descanse en el amor de Dios. Número 1. Antes de cerrar los ojos, entrégale la noche a Dios. Cuando la noche cae y la casa se queda en silencio, algo profundo ocurre en el corazón. Es en ese instante donde ya no hay correos pendientes, ni llamadas que responder, ni tareas que distraigan. Solo quedas tú con tus pensamientos. Es curioso, ¿verdad? El silencio exterior comienza a reflejar lo que llevas por dentro. Si el día fue pesado, esa quietud nocturna se llena de voces internas que repiten errores, miedos o culpas que preferiste no enfrentar. Pero aquí está lo hermoso. No tienes que irte a dormir cargando todo eso. Puedes cerrar los ojos sabiendo que no estás solo, que hay un Padre que escucha y que está dispuesto a recibir lo que pesa sobre ti. La oración nocturna no es una obligación religiosa más, es un acto profundo de entrega. Es abrir tus manos, incluso cuando no tengas palabras, y decir: Señor, aquí está mi día, aquí está mi carga, aquí estoy yo. Cuando haces eso, tu habitación deja de ser simplemente un lugar para descansar y se convierte en un pequeño altar de confianza. Ya no es un espacio de ansiedad, sino de encuentro con Dios. Y es ahí donde comienza a operar algo que trasciende lo visible. Tal como enseña la Biblia en Salmos 4:8, la verdadera paz no llega cuando cierras los ojos, llega antes, cuando eliges descansar en su fidelidad. La noche es, para muchos, un campo de batalla invisible. Aunque el cuerpo está cansado, la mente no siempre coopera. ¿Cuántas veces te has acostado con el corazón agitado, repasando lo que no pudiste cambiar? En esas horas, la vulnerabilidad emocional se hace más evidente. Temores, inseguridades y pensamientos dispersos buscan espacio para hablar. Es ahí donde la oración se convierte en un escudo. No porque ignore lo que duele, sino porque te conecta con aquel que vela incluso cuando tú no puedes. Dios no duerme, Él cuida. Y aquí está la verdad que libera. Cuando oras antes de dormir, no solo estás hablando con Dios, estás entregando el control. No se trata de repetir frases vacías, sino de un acto espiritual real. Yo duermo, tú gobiernas. Esa simple entrega cambia todo. Donde antes había preocupación, ahora hay cobertura. Donde había miedo, ahora hay reposo. Y es que la oración nocturna no es solo un hábito, es una declaración. Confío en ti incluso cuando no entiendo todo. Algo poderoso ocurre en el interior cuando oras antes de dormir. Las cargas que parecían imposibles de soltar se desprenden de tu alma. La mente que estaba dispersa comienza a ordenarse. Los pensamientos que querían robarte la paz pierden fuerza. Esta práctica no es un ritual vacío. Es una conversación honesta con Dios, un intercambio de peso por descanso. Puedes echar sobre Él todas tus cargas porque Él cuida de ti. No hay hora más perfecta para hacerlo que en la quietud de la noche, cuando el ruido exterior no compite con la voz interior. Y hay algo más. Cuando haces de la oración nocturna un hábito, tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. Comienzas a percibir impresiones, respuestas sutiles, consuelos que vienen directamente del cielo. No necesitas forzar nada.
Él habla en calma y tu corazón aprende a escuchar. Además, tu descanso se vuelve diferente. Ya no es un simple dormir, es un reposo profundo, reparador y lleno de paz. Tu mente no pelea, tu alma no se agita, porque has elegido soltar y confiar. Este acto cotidiano forma carácter espiritual. Te enseña a cerrar cada día con dependencia, no con autosuficiencia. Te recuerda que no tienes que tener todas las respuestas antes de dormir, solo necesitas confiar en aquel que sí las tiene. La oración nocturna no solo protege tu descanso, fortalece tu fe. Te acostumbras a terminar el día en los brazos de Dios, y eso cambia la manera en que enfrentas cada mañana. Porque cuando entregas la noche, también preparas tu corazón para el amanecer. Así que esta noche, cuando apagues la luz, no apagues tu fe. Haz de tu oración un susurro sincero, un acto de confianza. No importa cuán pesada haya sido tu jornada, Él sigue ahí, esperando que sueltes, que descanses, que confíes, y cuando lo haces no solo dormirás, vivirás en paz. Número 2. Bajo la sombra del Altísimo, descansa seguro. Cuando cae la noche y apagas la luz, no solo tu cuerpo entra en reposo, también tu espíritu se queda expuesto. Es en esa quietud donde las emociones no resueltas y los pensamientos acumulados salen a la superficie. Muchos se acuestan con el corazón inquieto, con cargas que no se entregaron durante el día. Pero la oración nocturna cambia ese ambiente. No es un simple acto religioso, es abrirle la puerta a la cobertura divina. Es reconocer que hay un Dios que no duerme, que permanece alerta cuando tú descansas. Habitar bajo su sombra significa permanecer cerca de Él, no visitarlo de vez en cuando. La sombra del Omnipotente representa un refugio seguro, una protección invisible que rodea a quien confía. Esta promesa se activa cuando eliges refugiarte en su presencia, como dice Salmos 91, versículo 1. No se trata de una frase bonita para repetir, sino de una realidad espiritual poderosa. Cada noche puedes decidir si duermes solo con tus preocupaciones o si descansas cubierto por su abrigo. La noche es un terreno espiritual sensible. Cuando el mundo duerme, también se libran batallas invisibles. El enemigo aprovecha los espacios abiertos por la falta de oración, por corazones distraídos que no entregaron su día al Señor. Pero cuando decides orar antes de dormir, sellas tu habitación como un territorio de paz. Dios cubre a quien se refugia en Él. No es casualidad que muchas personas sientan una calma profunda después de orar. Es su presencia manifestándose. Esa oración nocturna no solo tiene un efecto espiritual, también transforma el interior. Tus palabras se convierten en un escudo. Tu habitación deja de ser un simple lugar para dormir y se convierte en un santuario. Al declarar que tu hogar pertenece al Señor, invita su presencia a quedarse contigo, no solo a visitarte por un instante. Esto rompe ciclos de ansiedad nocturna, temores recurrentes y pensamientos que roban la calma. Dormir bajo su sombra fortalece la fe. Cuando sabes que estás cubierto, te acuestas con paz y te levantas con nuevas fuerzas. Esa seguridad espiritual se refleja en tu cuerpo, se reduce la tensión, se calma la mente y tu descanso se vuelve reparador. Incluso la sensación interna de estar protegido cambia tu manera de vivir la noche. No es sugestión, es fe en acción. Claro que hay obstáculos. Muchas personas piensan, solo quiero dormir, sin darse cuenta de que su alma también necesita refugio. Otros creen que no saben orar bien, pero Dios no busca frases perfectas, sino corazones sinceros. Con tus propias palabras puedes activar esa cobertura. Señor, esta habitación te pertenece. Quédate conmigo esta noche. Ora por ti, por tu familia, por tu hogar. Si por las noches sientes miedo constante, no ignores esa señal.
Es tiempo de orar con autoridad, de sellar tu entorno en el nombre de Jesús, de reclamar la paz que te pertenece como hijo de Dios. Haz de su presencia tu refugio nocturno. Esta noche no te duermas sin buscar su abrigo. Haz de esto una práctica diaria. No hay mejor descanso que aquel que se vive bajo su sombra. Número 3. Descansa. Dios cuidará de ti. Cuando llega la noche y tu cabeza se apoya en la almohada, muchas veces no es el cuerpo el que se resiste a descansar, es la mente. Los pensamientos comienzan a correr sin freno, como si ese fuera el momento perfecto para recordar cada preocupación, cada error y cada cosa que aún no tiene solución. La almohada se convierte en un lugar de ansiedad, en un espacio donde el alma carga más de lo que debería. Pero orar antes de dormir cambia todo. No es una práctica vacía, es un acto poderoso en el que eliges soltar el peso que no puedes llevar tú solo y se lo entregas a quien sí puede sostenerlo. La Biblia nos recuerda en 1 de Pedro 5, versículo 7, que debemos echar nuestras ansiedades en las manos de Dios, no cargarlas nosotros. Él no ignora lo que llevas dentro. Al contrario, te escucha, te cuida y permanece contigo incluso cuando duermes. Cada preocupación entregada es como quitarte una piedra de encima. No necesitas resolverlo todo antes de dormir, solo necesitas confiar en aquel que puede obrar incluso mientras tú descansas. La noche se vuelve un campo de batalla emocional cuando los pensamientos pendientes se intensifican. Lo que en el día parecía pequeño, en la oscuridad se siente más grande. La ansiedad nocturna es real, pero no es invencible. La oración es la llave que libera tu mente. Cuando hablas con Dios antes de cerrar los ojos, sueltas, respiras, confías. Tu alma encuentra un refugio donde no hay juicios ni exigencias, solo descanso y cuidado. Algo hermoso ocurre cuando entregas tus preocupaciones. Tu alma comienza a respirar. Es como abrir una ventana en medio de un cuarto cerrado. El aire fresco de la paz de Dios entra y rompe los patrones de sobrepensar que tanto agotan. En ese instante no necesitas tener el control. Simplemente puedes descansar sabiendo que Él lo tiene. Este acto de fe también fortalece tu vida espiritual. La fe madura se demuestra en la entrega, no en el control. Aprendes a confiar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Descansas en su fidelidad y esa confianza te renueva por dentro. Un corazón ligero duerme mejor. Tu mente se relaja, tu cuerpo se libera de tensión y el sueño se vuelve más reparador. No es solo espiritual, también es físico y emocional. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos es aferrarse a los problemas. Pensar, si no lo resuelvo ahora, no se arreglará. Pero pensar no es lo mismo que solucionar. Dios obra incluso cuando tú duermes. Por eso, esta noche, antes de cerrar los ojos, nombra tus cargas una por una. No necesitas oraciones perfectas. Di en voz baja lo que pesa y visualiza cómo se lo entregas en sus manos. Si al acostarte tu mente no se detiene, es una señal clara de que necesitas orar. Respira profundo, suelta y repite: Señor, en tus manos está. No duermas con lo que Dios quiere cargar por ti. Entrégaselo esta noche y descansa con la seguridad de que Él cuida de ti. Número 4. No temas, Dios está contigo en la noche. Cuando llega la noche, los miedos parecen hablar más fuerte. Es como si la oscuridad amplificara las voces internas que durante el día lograste callar. Pensamientos oscuros aparecen justo cuando apagas la luz, y de repente cosas pequeñas se sienten gigantes. No es casualidad, la noche es un momento donde la mente queda más expuesta. Pero aquí está la verdad que marca la diferencia. Cuando oras antes de dormir, declaras que no estás solo. Dios está contigo en medio de la oscuridad.
tu habitación deja de ser un espacio vulnerable y se convierte en un lugar cubierto por su presencia. La Biblia dice en Salmos 91:5 que no temerás el terror nocturno. Esa no es solo una frase bonita, es una promesa de protección. El terror nocturno representa esos miedos silenciosos que te visitan cuando la mente está en silencio. Puede ser preocupación, ansiedad, recuerdos dolorosos o incluso temores sin explicación. Pero cuando estás bajo la cobertura de Dios, ese temor pierde autoridad. La oración es el puente que activa esa fe. No necesitas gritarle a la oscuridad, solo necesitas recordar que no estás enfrentándola solo. El temor sin control puede volverse una cadena. Lo sabes bien, comienza como un pensamiento pequeño y termina robándote la paz. Pero Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Su presencia tiene la capacidad de disolver esa angustia que se esconde detrás de los suspiros y las preocupaciones que nadie más ve. Cada oración que haces en medio de la noche es como un golpe contra esa cadena invisible que intenta atarte. Orar en ese momento es como prender una luz espiritual en medio de un cuarto oscuro. No necesitas ver para saber que la luz está ahí, simplemente lo sientes. Cuando oras, declaras autoridad espiritual. Le recuerdas a tu mente, a tus emociones y a cualquier temor que no tiene derecho a quedarse en tu habitación. Invitas la paz de Dios a llenar ese espacio, y cuando su paz llega, no hay oscuridad que pueda resistirla. La fe sustituye al miedo. Cuando confías, no es que el temor nunca aparezca, es que pierde poder sobre ti. Dios pelea por ti en la oscuridad. Mientras tú oras, Él actúa. Mientras tú descansas, Él te guarda. El miedo retrocede cuando escucha el nombre de aquel que habita en ti. Nada tiene más fuerza que su presencia. Y esto no es solo espiritual, también es emocional. Cuando decides orar y no dejarte dominar por el temor, la tensión interior comienza a disminuir, tu cuerpo se relaja, tu mente se calma. Aumenta la sensación de protección, como si un manto invisible te envolviera por completo. Eso mejora la calidad de tu descanso. No duermes en alerta, duermes en confianza. Te acuestas sabiendo que Dios vela por ti incluso en las horas en que no puedes velar por ti mismo. El problema es que muchas personas han normalizado el miedo. Dicen, es normal tener miedo. Y sí, sentirlo es humano. Pero resignarte a vivir con él no es el plan de Dios. Él no quiere que duermas en ansiedad cada noche. Quiere que experimentes su paz. Otros piensan, orar no sirve, porque esperan ver cambios inmediatos. Pero la fe no siempre se ve, aunque siempre obra. Cada palabra pronunciada en fe tiene un efecto real, aunque no siempre lo notes de inmediato. Por eso, una forma práctica de enfrentar el temor nocturno es orar, ya sea en voz audible o en silencio. Declara sobre tu habitación, no temeré, Dios está conmigo. Recuerda su promesa de protección, aunque tu corazón tiemble un poco al principio. No necesitas sentirte fuerte para orar. La oración es precisamente lo que te fortalece. Si despiertas con ansiedad en la madrugada o tienes pesadillas recurrentes, no ignores esas señales. Es el momento perfecto para orar y confiar. Puedes sellar tu habitación con fe, recordando que la presencia de Dios no se va cuando cierras los ojos. Su cobertura no duerme. Él cuida cada detalle, incluso cuando tú no lo ves. No alimentes el miedo, no lo dejes crecer en silencio. Esta noche entrega tu temor en oración. Declara en tu corazón que no temerás el terror nocturno, porque no estás solo. La oscuridad no tiene poder sobre un hijo de Dios que ora, que confía y que descansa bajo su sombra. Deja que la fe hable más fuerte que el temor, y verás cómo la noche deja de ser un espacio de angustia para convertirse en un santuario de paz. Número 5. Ven cansado y haya descanso.
Hay un tipo de cansancio que no desaparece aunque duermas 8 horas seguidas. Es ese agotamiento silencioso que vive en lo profundo del alma. Muchos llegan a la cama con la mente saturada, llevando en el corazón preocupaciones no resueltas, heridas que nadie ve y tensiones que no se alivian con una simple siesta. No es solo el cuerpo el que está cansado, es el alma la que clama por descanso. Y cuando todo se apaga y solo queda el silencio de la noche, esa fatiga interior se vuelve más evidente. Ahí es cuando Jesús extiende su invitación más dulce. Ven a mí, y yo te haré descansar. Mateo 11:28. No ofrece solo alivio físico, promete un descanso profundo que comienza desde adentro. Su llamado es directo, personal y urgente. No dice, haz más, dice, ven. No pide que resuelvas tus problemas antes de buscarlo, simplemente te llama a acercarte. El descanso que Él promete no es un paréntesis temporal, es un refugio interior. Es la diferencia entre dormir agotado y dormir en paz. Cuando te acercas a Jesús en oración antes de dormir, estás respondiendo a esa invitación eterna que atraviesa los siglos. Él no necesita que llegues perfecto, solo que llegues. Cuando no descansas en Dios, tu mente sigue luchando incluso cuando estás acostado. ¿Te ha pasado, verdad? Cierra los ojos, pero la cabeza no se apaga. Los pensamientos giran sin descanso como si el día no hubiera terminado. La ansiedad nocturna es como un eco que repite todo lo que no lograste solucionar. Pero cuando decides acudir a Jesús en oración, ese eco se detiene. No porque todo se resuelva mágicamente, sino porque tu alma encuentra un lugar donde reposar. Él se convierte en ese punto seguro donde la batalla interior finalmente se aquieta. Orar en la noche es como recostar el alma en su pecho. No hay mejor imagen que esa. Es como cuando un niño, cansado de llorar, finalmente se duerme en los brazos de su padre. Jesús toma tu agotamiento, no para ignorarlo, sino para reemplazarlo con su paz. Y al hacerlo, te recuerda una verdad que cambia todo. No tienes que cargar solo. No es tu responsabilidad llevar sobre tus hombros el peso de cada problema. Hay uno que ya prometió llevarlo contigo. Cuando haces esto, algo ocurre en tu interior. Recuperas la capacidad de rendirte sin miedo. Ya no estás luchando contra todo lo que no puedes controlar. Jesús se convierte en tu reposo. Y cuando la fe deja de pelear y empieza a descansar, nace un silencio distinto, uno que no inquieta, sino que calma. No es resignación, es confianza. Confianza en que aunque tú descanses, Dios sigue obrando. Y ese descanso interior no se queda solo en el alma, también toca el cuerpo. Cuando sueltas tus cargas en oración, tu respiración cambia, la tensión disminuye y tu sueño se vuelve más profundo. El cuerpo responde al reposo espiritual. Lo que antes te robaba la tranquilidad se vuelve pequeño frente a la paz que invade tu corazón. Te acuestas con la seguridad de que no estás solo en la tormenta. El mayor obstáculo para vivir esto es pensar que puedes con todo. ¿Cuántas veces has dicho, mañana lo resolveré? Pero la verdad es que no tienes que resolverlo todo tú. Jesús quiere que sueltes antes de dormir. Quiere que tu descanso no sea una pausa en medio de la preocupación, sino un refugio en su presencia. Hazlo de manera sencilla. Rinde tu cansancio en oración. No hace falta usar palabras complicadas. Basta con un susurro honesto. Señor, aquí está todo lo que me pesa. Díselo sin miedo, porque Él escucha cada palabra y cada silencio. Pídele descanso en su presencia. No estás pidiendo poco, estás pidiendo lo que solo Él puede dar. Si te cuesta dormir porque tu mente no se apaga, eso es una señal de agotamiento espiritual. No la ignores. Respira profundo, ora y entrégalo todo. Puedes repetir en voz baja su promesa hasta que tu corazón la crea. Él no se cansa de escucharte, no se molesta con tu cansancio. Al contrario, se acerca aún más
cuando te ve vulnerable. No cargues solo lo que Jesús ya te pidió que entregues. Esta noche, ven a Él. Su descanso no es una idea lejana, es una realidad que te espera. Y cuando decides soltar, cuando decides recostar el alma en su presencia, descubres que la paz de Dios es más fuerte que cualquier agotamiento. Ahí, en la quietud de la noche, mientras tu cuerpo reposa y tu alma se rinde, Él te renueva desde adentro. Y cuando despiertes, no solo habrás dormido, habrás descansado de verdad. Número 6. Cada noche un acto de fe. Cada noche tienes dos caminos delante de ti. Puedes cerrar los ojos cargando con el peso de todo lo que viviste durante el día. O puedes entregarlo en las manos de Dios con un acto sencillo de fe. A veces, orar antes de dormir no se siente espectacular, no hay luces ni emociones intensas, pero es precisamente en esos momentos sencillos donde ocurre algo profundamente espiritual. Cada oración nocturna es como una semilla de fe que cae en tierra fértil. Tal vez no ves el fruto al instante, pero con cada palabra, con cada suspiro que le entregas a Dios, estás construyendo una relación más sólida con Él. Dios honra a los que lo buscan con fe. Como dice Hebreos 11:6, Él es galardonador de los que le buscan. Y no se trata de buscarlo solo cuando todo va bien, sino especialmente en lo secreto, en esas noches donde nadie ve lo que estás enfrentando. Orar antes de dormir es una forma de decirle, confío en ti aunque no vea nada todavía. Porque la fe no depende de emociones pasajeras, depende de convicción. No se basa en lo que sientes, sino en quién confías. Y cuando oras con esa convicción, incluso en silencio, estás tocando el corazón de Dios. La noche también es un campo de batalla espiritual. Es cuando la duda susurra al oído cosas como, ¿de verdad sirve orar? ¿Dios me escucha? ¿Importa lo que digo? Pero la fe responde con firmeza. Sí, Él escucha. No porque lo veas, sino porque lo crees. La constancia espiritual vence la apatía, vence esa sensación de que nada cambia. La fe madura no nace de grandes emociones, nace de pequeños actos repetidos con perseverancia. Cada vez que eliges orar, en lugar de rendirte, estás fortaleciendo tu espíritu. La oración nocturna entrena el corazón a creer incluso cuando el entorno está en silencio. Alimenta tu confianza en Dios porque te recuerda noche tras noche que no estás solo. Fortalece tu identidad espiritual porque en esos momentos de intimidad descubres que tu fe no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que está creciendo adentro. Es como construir una casa sobre roca. No se ve al principio, pero el fundamento se vuelve inquebrantable. Y cuando tu fe se fortalece, empiezan a ocurrir cosas en tu interior. No siempre lo notarás de inmediato, pero la fe íntima y madura comienza a florecer. Aprendes a acercarte a Dios sin necesidad de palabras perfectas. Lo buscas en la quietud, en la calma, y ahí descubres que su voz no grita, susurra. La sensibilidad espiritual crece cuando la fe se practica cada noche. Tu alma se vuelve más atenta a su guía y tu corazón aprende a descansar sabiendo que Él tiene el control. La fe también trae beneficios emocionales muy reales. Cuando confías, la ansiedad disminuye. Ya no sientes que tienes que controlar todo, porque reconoces que hay un Dios que ya lo está haciendo. Esa carga invisible se aligera, tu mente se calma, y la paz comienza a ocupar el espacio que antes ocupaban las preocupaciones. Es un intercambio silencioso, pero poderoso. Tú sueltas, Él sostiene. Pero no siempre es fácil. Muchas personas dejan de orar porque sienten que no pasa nada. Y es en esos momentos cuando más fe se necesita, porque la fe no se basa en sentir, sino en creer. A veces, la fe más fuerte es la que se ejercita en medio del silencio. Perseverar cuando no hay respuestas inmediatas
Es una muestra de amor y confianza genuina en Dios. Haz de la oración nocturna un hábito de fe. Ora aunque estés cansado, aunque no tengas las palabras exactas. Dios no mide la perfección de tu oración, Él ve la disposición de tu corazón. Declara con sencillez tu confianza en su fidelidad. No tienes que sentir algo especial para que sea real. Cada noche que eliges buscarlo, Él lo ve. Si ha pasado tiempo desde que no hablas con Él en la intimidad, si hay un silencio prolongado en tu relación con Dios, esta noche es una buena noche para retomarla. No esperes el momento perfecto. Dios siempre responde, aunque no sea como esperas. Cada noche es una oportunidad para renovar tu fe con una oración sencilla. No subestimes lo pequeño, porque Dios no lo hace. Él ve tu fidelidad en lo secreto y eso tiene un valor eterno. La oración nocturna no es solo una rutina, es un acto de confianza. Es decirle, Padre, aunque no entienda todo, confío en ti. Y cuando vives así, tu fe crece, tu alma se fortalece y tu relación con Él se vuelve cada vez más profunda. Número 7. Cuando oras, Dios guarda tu hogar. Cuando cierras los ojos por la noche y elevas una oración, no solo estás cubriendo tu propia vida, también estás levantando un muro invisible alrededor de los que amas. La oración nocturna no es un acto pequeño, es un acto poderoso. Un hogar cubierto en oración duerme en paz, no porque no existan amenazas, sino porque está rodeado por la presencia de Dios. No se trata de orar desde el miedo, sino desde una confianza activa, esa que dice, Señor, mi familia está en tus manos. Cuando haces esto cada noche, tu casa deja de ser solo un espacio físico y se convierte en un refugio espiritual. Dios promete en su palabra que guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, como lo declara Salmos 121, versículos 7 y 8. Esta no es una frase simbólica, es una cobertura integral. Significa que su protección no se limita a un momento, abarca todo. Cada rincón del hogar, cada paso que dan tus seres queridos, cada noche en que tu corazón busca descanso. La protección divina es una realidad espiritual, incluso si no puedes verla con tus ojos. También debemos entender que la noche es un campo de batalla espiritual. Mientras todo parece tranquilo, hay luchas invisibles que solo Dios ve. El enemigo siempre busca puertas abiertas a través del descuido espiritual, corazones cargados, falta de oración, ambientes tensos. Pero cuando doblas tus rodillas o susurras una oración antes de dormir, estás sellando tu hogar con la presencia de Dios. Cada palabra que pronuncias es como una lámpara que enciendes en medio de la oscuridad. Estás invitando su paz sobre cada habitación, sobre cada persona que duerme bajo ese techo. Orar por tu familia también produce algo profundo dentro de ti. Te recuerda que, aunque los amas con todo tu corazón, hay uno que los cuida más que tú. Dios vela incluso cuando tú no puedes. Saber esto te permite descansar de verdad, sin angustia ni culpa. Además, tu fe se vuelve un refugio para otros. Puede que tu familia ni siquiera se dé cuenta de cada oración que haces en silencio por ellos, pero esas oraciones levantan un escudo espiritual que los rodea. Cuando Dios se convierte en el guardián de tu casa, algo cambia. No es solo protección externa, es un ambiente espiritual distinto. Un hogar cubierto por la oración se llena de paz, no porque todo sea perfecto, sino porque su presencia habita allí. Esa protección espiritual crea una atmósfera donde el miedo no domina y donde cada miembro de la familia puede descansar con mayor tranquilidad. Y es que cuando sabes que tu familia está cubierta en oración, el miedo se disuelve. Las preocupaciones que te rondaban antes de dormir pierden fuerza frente a la confianza en Dios.
Esto no solo mejora tu descanso personal, también mejora el descanso familiar. Es como si tu oración tejiera una red invisible que sostiene a todos. La confianza crece, no porque tú tengas el control, sino porque reconoces que Él lo tiene. Uno de los obstáculos más comunes es pensar que orar por la familia no cambia nada. Pero la cobertura espiritual no siempre se ve, se percibe en la paz que llega, en la protección que se manifiesta sin explicación lógica. Dios escucha cada clamor, incluso aquellos suspiros que haces cuando no tienes palabras. Cada nombre que mencionas delante de Él queda guardado en su memoria. Por eso, cuando ores, hazlo con intención. Menciona sus nombres uno por uno. Declara protección sobre sus vidas. Ora por sus mentes, por sus corazones, por sus caminos. Confía en su cuidado como un padre que confía en que sus hijos están seguros, en brazos firmes. Y si alguna noche el temor insiste en tocar a tu puerta, ora en voz alta, declara su promesa sobre tu hogar y recuerda que no hay oscuridad que pueda resistir la luz de Dios. Cuando hay descuido espiritual, los temores por la familia suelen volverse persistentes, pero esa no es una señal de que Dios no esté, sino de que es hora de retomar la oración con firmeza. No subestimes el poder de sellar tu hogar con fe. Cada palabra dirigida al cielo tiene un eco en la tierra. Haz de tu hogar un lugar de cobertura espiritual, que cada noche, antes de dormir, eleves una oración por tu familia, sin importar si estás solo o acompañado. Recuerda que Dios no duerme. Él vela por tu casa incluso cuando todos descansan. Mientras tú oras, Él se mueve. Mientras tú duermes, Él guarda. Y eso, más que un acto religioso, es un acto de amor y de fe que transforma tu hogar en un refugio bajo su sombra. Número 8. Cuando el mundo calla, tu alma adora. Cuando llega la noche y el mundo calla, algo especial sucede. Ese silencio que a muchos les incomoda puede convertirse en un santuario. No necesitas templos, coros ni instrumentos, solo un corazón dispuesto. Orar en la quietud nocturna no es soledad, es intimidad profunda con Dios. En esos momentos, cuando las distracciones desaparecen y no hay ruido alrededor, la voz de tu alma puede elevarse en adoración. La adoración nocturna no depende de grandes gestos ni de palabras elaboradas. Muchas veces es simplemente un susurro, un suspiro, una mirada al cielo en medio de la oscuridad. El rey David entendió esto mejor que nadie. Él adoraba en las vigilias de la noche. Como dice Salmos 63, versículo 6, en su lecho meditaba en Dios. No necesitaba estar en un palacio ni frente a un altar visible. Su cama se convertía en su lugar de encuentro con el Creador. La noche se transformaba en altar. Y es que recordar a Dios mientras todo duerme es una de las formas más puras de adoración. No hay espectadores, no hay distracciones, solo tú y Él. Piensa en esto, lo que muchos usan para preocuparse, tú lo puedes usar para adorar. La mayoría deja que la mente se llene de pensamientos repetitivos, de miedos, de ¿y sí? Pero la adoración tiene un poder transformador. Cuando eliges recordar quién es Dios en medio del silencio, el ambiente cambia. La atmósfera de tu habitación se vuelve ligera. Dios habita en medio de la alabanza, aunque sea una alabanza silenciosa. Su presencia llena los espacios más sencillos, incluso una habitación oscura. Cuando haces esto noche tras noche, algo sucede dentro de ti. Tu alma aprende a reposar en su presencia. Ya no rumias pensamientos que no puedes resolver. Ya no das vueltas a lo mismo una y otra vez. Comienzas a encontrar paz simplemente por estar con Él. No necesitas pedir nada, no necesitas entenderlo todo, solo estar. Y en esa quietud descubres que la verdadera adoración no se trata de lo que haces, sino de a quién te acercas. La adoración nocturna profundiza tu relación con Dios. Te permite conocerlo en silencio, sin luces, sin escenarios. Es un tipo de fe más íntima, más real.
Cuando lo adoras en lo secreto, tu espíritu se vuelve más sensible a su voz. Aprendes a percibir su presencia de formas que no se pueden explicar con palabras. Es como si en medio de la penumbra tu corazón escuchara cosas que el ruido del día no permite oír. Emocionalmente, esta práctica también produce un efecto hermoso. La adoración calma la mente de una manera que nada más puede hacerlo. Disminuye la ansiedad y apaga esos pensamientos insistentes que a veces no te dejan dormir. Llena el alma de gozo suave, de esa alegría que no necesita razones externas para existir. Te da descanso, no solo físico, sino interior. No es un descanso cualquiera, es el descanso de saber que estás en las manos de aquel que gobierna todo. Mucha gente cree que adorar es solamente cantar. Y sí, cantar es una forma poderosa de adoración, pero no es la única. Adorar también es recordar su fidelidad cuando estás a solas. Es repasar mentalmente todo lo que Él ha hecho a lo largo del día y agradecer en silencio. A veces, incluso el silencio mismo es adoración. No necesitas llenar el aire de palabras para que Dios escuche tu corazón. Puedes comenzar de manera sencilla. Dedica unos minutos a meditar en Él antes de dormir. Ora en voz baja o en silencio. Recuerda sus bondades, esas pequeñas cosas que muchas veces pasas por alto. Un día más de vida, su protección, su fidelidad. Hazlo sin prisa. No es una carrera, es un encuentro. Y si te has sentido desconectado espiritualmente, este es un camino hermoso para regresar. La falta de sensibilidad a su presencia muchas veces nace del exceso de ruido interior. Pero cuando vuelves a adorarlo en la noche, en la calma, tu alma se vuelve a despertar. Él te espera en el silencio. No dejes que la noche pase sin adorarlo. No importa si fue un día difícil o si tu corazón está cansado. Ese es precisamente el mejor momento para buscar su rostro. Haz de tu habitación un altar, no un lugar de ansiedad. Que tu cama sea un lugar donde no solo descansas físicamente, sino donde tu espíritu se eleva en adoración. Y en ese silencio, sin grandes palabras, sin necesidad de ser fuerte, Dios se manifestará. Su presencia llenará la noche y tu alma descansará en Él. Número 9. En la noche, Dios susurra. Cuando cae la noche y el mundo guarda silencio, Dios no solo escucha, también habla. A veces lo hace en sueños, otras en ese susurro interior que se siente más que se oye. La oración antes de dormir no es un simple ritual, es abrir tu espíritu para percibir su voz. Es preparar el terreno de tu corazón para que, en medio de la quietud nocturna, puedas captar esas palabras suaves que transforman todo desde adentro. La Biblia lo deja claro en Job 33, versículo 14 y 15, cuando dice que Dios habla en sueños y en visiones nocturnas. Él no se limita a una sola forma, se comunica como quiere y cuando quiere. Muchas veces, cuando todo está en silencio y tu mente ya no corre de un lado a otro, es cuando más claro habla. Por eso, orar antes de dormir no es perder tiempo, es disponerte para escuchar. El mayor obstáculo no es que Dios no hable, sino que nuestra mente suele estar demasiado llena de ruido interior, pensamientos acumulados, preocupaciones que no soltamos, ansiedad que no se apaga. Pero la fe no necesita ruido, necesita silencio atento. Dios se revela en lo íntimo, no en el estruendo. Cuando logras hacer silencio en tu interior, su voz comienza a sentirse con claridad. Esto produce una transformación profunda. Tu corazón se vuelve más sensible a su dirección. Empiezas a reconocer su voz entre tantas otras. Y cuando eso ocurre, tus convicciones espirituales se fortalecen. Ya no caminas a ciegas, caminas guiado. Él da revelación, dirección y consuelo a quienes se disponen a escucharlo. No habla a cualquiera, habla a los que lo buscan en lo secreto. Saber que Dios habla también en la noche trae paz. Te recuerda que no estás solo, que hay alguien cuidando de ti mientras duermes.
disminuyen los temores nocturnos y crece la esperanza. No necesitas esperar una voz audible. Él puede hablar con un versículo que viene a tu mente, con un sueño que deja una impresión clara o con esa sensación de certeza que no sabes explicar, pero sabes que es Él. La clave está en orar y luego guardar silencio. Hablar con Él, pero también escucharlo. Puedes tener un cuaderno cerca para anotar lo que percibas. Aprende a discernir su voz a través de su palabra. Si notas que últimamente has soñado con dirección o que ciertos pensamientos espirituales llegan en la noche, no los ignores. Ora y pide discernimiento. Esta noche no solo hables, escucha. Dios tiene algo que decirte. Y cuando un corazón se dispone en silencio, Él susurra verdades que marcan caminos y sanan el alma. Número 10. A medianoche, Dios actúa. Hay noches que se sienten como una cárcel, no por los barrotes visibles, sino por esas cadenas invisibles que atan el corazón, pesadumbres, culpas, temores, pensamientos que no dejan descansar. Te acuestas, pero no descansas, porque en tu mente hay batallas que parecen no tener fin. Es en esas madrugadas oscuras donde la oración tiene un poder que no se ve, pero se siente. La oración transforma la medianoche en un punto de liberación. Lo que parecía un momento de derrota puede convertirse en el instante exacto donde Dios actúa. En la Biblia, Hechos de los Apóstoles 16, versículo 25 y 26, narra que Pablo y Silas, en medio de la cárcel, oraban y cantaban a Dios a medianoche. No esperaron mejores circunstancias para adorar. No esperaron que se abrieran las puertas. Su adoración fue la llave que las abrió. Lo extraordinario es que Dios intervino de repente, sin avisar, sin previo aviso. Un terremoto sacudió las estructuras y las cadenas se rompieron. Lo que ningún hombre podía hacer, Dios lo hizo en cuestión de segundos. La noche es un campo de batalla espiritual. Cuando todo calla, es cuando más fuertes suenan los temores internos. El enemigo sabe que en la oscuridad puede sembrar pensamientos de aislamiento, de desesperanza, de miedo. Pero la oración interrumpe ese cerco. La oración no se queda en palabras al aire, es una llave que abre puertas invisibles. Cuando decides orar en medio de esa celda, Dios entra a tu habitación como entró en aquella prisión, con poder para romper cadenas. La oración en la medianoche también hace algo poderoso dentro de ti. Te saca del papel de víctima y te ubica en el lugar de la fe. Cambia la atmósfera. Donde antes había queja, empieza a brotar adoración. Donde antes había desesperanza, se levanta autoridad espiritual. Y cuando la fe se activa en medio de la noche, las respuestas extraordinarias se vuelven posibles. No porque seas fuerte, sino porque estás conectado con aquel que lo puede todo. Cuando oras así, cadenas caen y puertas se abren. No siempre de forma visible, pero espiritualmente algo se rompe. Dios fortalece tu autoridad espiritual y al igual que con Pablo y Silas, tu testimonio impacta a otros. En la cárcel, no solo ellos fueron liberados, los demás presos también oyeron y fueron testigos de ese milagro. Tus oraciones nocturnas no solo tienen poder sobre tu vida, también alcanzan a quienes están cerca de ti. Además, tu mente y tu cuerpo también reciben los efectos. Cuando el espíritu canta, la angustia disminuye. Cuando oras en medio del miedo, el cuerpo se relaja y el sueño vuelve a ser un refugio, no una pesadilla. La oración nocturna sana emociones heridas y silencia el ruido interno. Pero uno de los mayores obstáculos es creer que no tiene sentido orar si me siento preso. Justo ahí es cuando más poder tiene tu clamor. La adoración en la prueba es llave de libertad. No necesitas gritar ni hacer algo espectacular. A veces basta con susurrar: Jesús, abre las puertas que yo no puedo abrir. Si detectas patrones de miedo nocturno, culpa repetitiva o incluso pesadillas, no los ignores. Ora,
adora, persevera. Hazlo noche tras noche si es necesario. La constancia espiritual rompe lo que parecía imposible de derribar. Y cuando llegue esa medianoche, elige orar, no ceder. Dios puede actuar de repente. Como en la prisión de Filipos, Él puede sacudir estructuras que tú no puedes mover por tus fuerzas. No subestimes el poder de una oración en medio de la oscuridad. Lo que hoy es una celda, mañana puede ser el lugar donde veas su gloria. Las cadenas no son eternas, pero el poder de Dios sí. Número 11. Antes de dormir, ríndete a la misericordia. Cada noche, cuando la cabeza toca la almohada, no solo estás cerrando un día, estás frente a una oportunidad divina. Muchos llegan a ese momento con el corazón cargado. Palabras dichas que no se pueden borrar, decisiones apresuradas, silencios que pesaron más que cualquier grito. Y es en ese silencio nocturno donde la culpa suele hacerse más fuerte, como un eco que no deja descansar. Pero no tienes que dormir con ese peso. La oración antes de dormir no es un ritual vacío, es un acto de rendición a la misericordia de Dios, un momento para soltar y ser renovado. La fidelidad de Dios no se agota por tus errores. Como dice la Biblia en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, su misericordia se renueva cada mañana. Pero ese amanecer de gracia empieza la noche anterior, cuando eliges entregarle lo que cargaste durante el día. Dios no espera que llegues perfecto, espera que llegues dispuesto. La misericordia no es un premio por buen comportamiento, es una puerta abierta que Él extiende incluso cuando sientes que no lo mereces. Cuando la noche cae, el alma se queda sin ruidos externos, y ahí lo no resuelto comienza a hablar. La mente repasa conversaciones, errores, cosas que dijiste o callaste. Si no oras, eso se convierte en una carga tóxica que roba tu descanso. Pero si en lugar de huir te arrodillas, aunque sea solo en el corazón, todo eso se vuelve ofrenda. Lo que pesaba se transforma en una confesión sincera, y lo que dolía comienza a sanar bajo la gracia de Dios. La oración en ese momento hace algo poderoso en tu interior. No se trata de condenarte, sino de desactivar la culpa para activar un arrepentimiento que sana. Donde había vergüenza, entra su gracia. Donde había dureza, Él siembra paz. Te preparas para despertar ligero, sin esa mochila emocional que pesa más que cualquier día difícil. Este acto de rendición restaura tu comunión con Dios. No solo limpia, también sensibiliza el corazón. Te acuestas con la certeza de que su misericordia estará ahí al amanecer. Te da expectativa de un nuevo comienzo, aunque nada más haya cambiado aún. Él ya está obrando en tu interior mientras duermes. También hay un impacto emocional real. La rumiación por culpa disminuye cuando decides entregárselo todo a Él. La ansiedad que aparece antes de dormir pierde fuerza. Tu cuerpo lo siente. Descansas más profundamente, sin la carga que tu alma estaba llevando sola. El descanso de quien ha sido perdonado es distinto. Es un descanso con paz. Uno de los grandes obstáculos es esa voz interna que dice: mañana me pongo al día con Dios. Pero la noche es el altar perfecto para rendirse. No necesitas discursos elaborados. Basta con decir: Señor, fallé en estos, te lo entrego. Esa oración sencilla abre las compuertas de su gracia. Si esta noche sientes culpa persistente, si te cuesta orar porque temes acercarte, si has estado evitando su presencia, ese es precisamente el momento de dar el primer paso. Aunque tu voz tiemble, Él está ahí para restaurarte. No postergues la gracia. No te duermas con una batalla que puedes rendir ahora mismo. Entrégale tus errores, tu dolor, tus palabras no dichas. Él no quiere verte cargando lo que su misericordia ya está lista para cubrir. Esta noche, ríndete y descansa. Mañana, su fidelidad te estará esperando con los brazos abiertos.
Número 12. Siembra en la noche, cosecha en la mañana. La forma en la que cierras tu día tiene mucho más poder del que imaginas. El último pensamiento antes de dormir puede ser una semilla que crecerá durante la noche y dará fruto en la mañana. Cuando te acuestas con temor o ansiedad, siembras inquietud y sin darte cuenta, tu alma despierta con el mismo peso. Pero cuando eliges orar antes de dormir, estás sembrando paz. Y esa paz no desaparece mientras duermes. Florece al amanecer como una dirección clara para tu día. En la Biblia, Proverbios 3:24, dice que cuando te acuestes, no tendrás temor y tu sueño será grato. No es solo una frase bonita, es una promesa. Dios ofrece un descanso verdadero a quienes confían en Él. La oración desactiva el miedo que se acumula durante el día y activa la confianza que permite soltar lo que no puedes controlar. Dormir en paz no es producto de la suerte, es el fruto de entregar el corazón a Dios antes de cerrar los ojos. La noche no es solo el final de un día, es tierra fértil para sembrar espiritualmente. Cada oración nocturna es una semilla de dirección para el día siguiente. Lo que entregas en la noche ya no te domina al despertar. Las cargas que decides soltar no te acompañan por la mañana. Cuando siembras paz, cosechas claridad. Cuando oras, preparas tu mente para escuchar la voz de Dios al comenzar un nuevo día. Esa oración también tiene un impacto profundo en tu interior. Es como poner orden en el caos mental que acumulaste. Es cerrar la jornada espiritual y emocionalmente y sellarla con fe. Cuando conectas tus planes con la voluntad de Dios, tu alma aprende a descansar no en suposiciones, sino en promesas. No necesitas saber cómo se resolverán las cosas mañana. Basta con saber en quién estás confiando hoy. Los beneficios espirituales son claros. Te acuestas bajo promesas, no bajo temores. Te despiertas con mayor sensibilidad para percibir la voz de Dios. Tu vida espiritual gana ritmo, consistencia, paz. Cuando haces de la oración nocturna un hábito, construyes un altar invisible que fortalece tu fe día tras día. También hay beneficios emocionales y físicos. Dormir con el corazón en calma reduce despertares nocturnos, mejora la profundidad del descanso y disminuye la ansiedad que muchas veces aparece cuando intentas conciliar el sueño. Al día siguiente, la mente se levanta más clara y el corazón más liviano, listo para tomar decisiones con sabiduría y no desde el impulso o la presión. Uno de los mayores obstáculos para vivir esto es la costumbre moderna de apagar la luz con el corazón encendido de pantallas y pendientes. Pasamos del ajetreo del día al scroll nocturno sin un momento para el alma. Pero reemplazar ese último gesto con un minuto de oración puede cambiar completamente el tono de tu descanso. No necesitas largas oraciones, solo constancia. La constancia vale más que la duración. Un buen hábito es crear un pequeño ritual de cierre, gratitud, entrega y cobertura. Agradecer por el día, entregar las preocupaciones, cubrir el mañana con oración. Incluso puedes repetir en voz baja la promesa de Proverbios 3:24 como una declaración personal. No es magia, es fe activa. Cuando haces esto noche tras noche, comienzas a notar señales claras de cosecha espiritual. Te levantas con paz, sin esa sensación de pesadez que antes llevabas contigo. La rumiación mental desaparece poco a poco, y muchas veces las respuestas que no tenías la noche anterior llegan a tu mente al despertar, como si Dios las hubiera sembrado en tu corazón mientras dormías. Esta noche puedes empezar. No necesitas nada más que tu voz y tu fe. Siembra paz para cosechar un amanecer distinto. Declara en tu corazón: mi sueño será grato en el Señor. Confía, Dios ya está en tu mañana, preparando lo que tú no puedes ver mientras duermes. Esta noche no es como cualquier otra.
Hoy puedes elegir soltar tus cargas y descansar con la seguridad de que Dios está contigo, cuidando cada detalle mientras tú duermes. No te vayas a la cama con miedo ni con ansiedad. Ve con la certeza de que estás bajo su amparo. Él escucha tus oraciones, responde en silencio y obra incluso cuando no lo ves. Permite que esta noche sea un acto de fe. Entrega tus pensamientos, tu familia y tu descanso en sus manos. Si este mensaje te bendijo, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios protege en medio de la oscuridad. Y escríbelo en los comentarios como una declaración de fe. Dios es mi refugio esta noche. Que esta sea tu oración y tu refugio. No estás solo. Él vela por ti incluso cuando duermes. Su fidelidad es tu abrigo y su paz, tu descanso.